empezamos. Datos de filiación. Edad, 59 años. Sexo femenino. Lugar de nacimiento, Lima. Podemos observar que usualmente, dependiendo del grupo etario, el grupo de edad, qué pacientes o en qué pacientes se da con mayor frecuencia las neoplasias. Hipertrofia benigna de próstata. Hiperplasia, creo que era. Es más frecuente No. A en ver, adultos Diego. mayores, doctor. Perfecto. Muy bien, Adrián, en adultos mayores, ¿no? Pero no necesariamente. O sea, la mayoría de casos, ¿no? Sí, hay una relación, ¿no? Entre edad, ya que dentro de la historia natural del cáncer siempre se asocia al medio ambiente, los antecedentes patológicos, herencia podríamos decir, ¿no? El medio ambiente en relación al estilo de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como la diabetes tiene una relación muy importante el antecedente familiar, porque hay familias enteras con diabetes, ¿no? Pero el desencadenante, si esa persona con esos antecedentes de alguna manera cambia de estilo de vida, sobre todo, va a retrasar o va a evitar el desencadenante, ¿no? O que haya la aparición de esta patología. De igual manera es en el caso de las neoplasias, ¿no? Si tengo, ¿no?, a un paciente que ya está haciendo hígado graso, pero este paciente tiene antecedentes familiares, es decir, ¿no?, su papá, sus abuelos han sufrido de cáncer hepático o de cirrosis, ¿qué es lo que tiene que hacer? Medidas preventivas. El antecedente está, pero ¿y qué medidas preventivas tendría que hacer esta persona? A ver, Joaquín, un paciente con antecedentes familiares de cáncer gástrico. Abuelo con cáncer gástrico, perdón, cáncer hepático. Papá, cáncer hepático, él tiene 28 años. Bueno, lo que tendría que hacer primero es, como usted dice, cambiar su estilo de vida, su dieta y tener especial cuidado y hacer un seguimiento bueno, de eso, porque tiene mayor riesgo por herencia. Claro, muy bien, exacto, el estilo de vida es importante, ¿no? Sobre todo, considerando el hecho de ese antecedente, ¿no? Por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol, ¿no? Mira, un momento. Mm, 2 minutos.
Listo. Entonces, eso es importante porque ustedes, cuando egresen, o sea, cuando ustedes sean internos, van a ver sobre todo la parte hospitalaria, ¿no? Se podría decir la parte curativa. Pero ustedes, cuando hagan serum, ¿no? Ya médicos graduados y colegiados, lo que ustedes van a ver es la parte preventiva. Porque en el serum, sobre todo, se hace prevención. Entonces, es muy importante tener en consideración esos antecedentes familiares de las personas con cáncer. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, es para cáncer hepático, cáncer de estómago y en general, ¿no? Hay que tener en consideración esos factores, ¿no? Vemos la gama de órganos afectados por neoplasias. ¿Y por qué también es importante? Porque no es lo mismo, miren, hay pacientes que, por ejemplo, en el caso de cirrosis, pacientes que son alcohólicos y que pueden estar muchos años con su problema de cirrosis. Pero hay pacientes que pueden tener cierto grado de alcohólico y no duran mucho, ¿no? Por esa predisposición, por esos antecedentes, ¿no? Que juegan un rol importante. Jóvenes, entonces, este es un paciente, la verdad, que considerando sus datos de filiación, no hay nada extraordinario, ¿no? No hay nada extraordinario. Tiene un historial médico significativo solo para la hipertensión arterial que han respondido bien a los medicamentos. Relacionado directamente, no. Ha sido posmenopáusica durante 7 años, ¿no? Y no ha recibido terapia de reemplazo hormonal. Antes de la menopausia utilizó dispositivo intrauterino como método anticonceptivo. No fuma, bebe ocasionalmente y no consume drogas ilícitas ni medicamentos de venta libre. Hasta acá. Algo importante relacionado directamente con, con un cáncer. ¿Qué opinas, María Milagros, de lo resaltado? ¿Tú crees que hay algo relacionado directamente? María Milagros. No está. Mari Carmen, de lo resaltado, ¿hay algo que tenga relación directa con un cáncer? En el caso de la paciente, pues en los antecedentes personales no, porque no fuma, bebe ocasionalmente, no consume drogas ni medicamentos de venta libre. Solo tiene hipertensión. O sea, no hay nada relacionado directamente, ¿verdad? No, no hay nada. Así es, ¿no? Pero miren, seguimos la lectura y los antecedentes familiares revelaron cáncer de mama materna, diagnosticado a los 62 años. ¿Es un cáncer ginecológico? Por supuesto. ¿Tiene un componente hereditario? Por supuesto, ¿no? Entonces vemos acá que a pesar de su edad, ¿no? A pesar de sus antecedentes personales, no hay nada significativo para un cáncer, sí el antecedente familiar. Madre con cáncer. Relato clínico. Se presentó a su médico de atención primaria, ¿ven? Atención primaria. Porque por eso es que ustedes tienen que tener en consideración eso. Ustedes en un inicio van a ver al paciente. Si están en provincia, por ejemplo, tienen sospecha de un cáncer, de estómago, que es muy frecuente en la sierra peruana, ¿no? Paciente anémico, lo van a ver pálido, le va a mencionar heces negras como alquitrán, ¿no? Entonces, pero ustedes van a tener que determinar o acrecentar sus sospechas con toda esa sintomatología y orientarlo, ¿no? Y posteriormente referirlo, claro. Ustedes no van a manejar un cáncer, pues, en la sierra de Cabelica, ¿no? Médico de atención primaria con una historia de 2 meses de distensión abdominal, saciedad temprana y aumento de la circunferencia abdominal.
según esto, ¿en dónde estaría, a qué nivel, ¿no? ¿A qué área anatómica estaría el problema? ¿Dónde crees tú, Martín, considerando esto, según el relato? Buenos días, doctor William. Tiene que estar en el abdomen. O sea, y como es mujer, habría que evaluarlo, ¿no? Pero básicamente es abdomen. Candidatos son el hígado, Claro. el cervix, claro. Muy bien, la sospecha inicial sería esa, pues, ¿no? Tienes que seguir investigando. Ella negó vómitos, diarrea, estreñimiento, aumento de la frecuencia urinaria. Como que te dice, hay una alteración anatómica, netamente, hay una alteración por área, ¿no? Pero sintomatológicamente, no. Vómitos, diarrea, no, niega. La colonoscopia de detección realizada a los 50 años, la mamografía anual de rutina y la detección citológica anual de cuello uterino se han mantenido dentro de los límites normales. Es decir, se ha hecho un chequeo, pero bueno, a los 50 años, dicen. Bueno, no te da detalles de la mamografía ni nada, pero evaluaciones previas te descartan. ¿Pero qué te descartan? ¿Qué te descartan? ¿Qué crees tú, qué es lo que te descartan? Con eso, a ver. Franco, con lo que está resaltado, ¿qué te está descartando? En ese momento, claro. O sea, estaría descartando un cáncer de mama o de cuello uterino. Ya, ¿qué más, pues? Está descartando cáncer de mama, sí, porque se ha hecho una mamografía. ¿Qué más? De cuello uterino. Cáncer de cuello uterino, ¿verdad? ¿Qué más? Ya tienes dos. ¿Para qué sería la colono? Pues? Ah, cáncer de colon. Ah, pues estás descartando, pero a ese bien, ¿verdad? Y si su única operación previa fue una cesárea. Examen físico, 130-80, normal. Funciones vitales, bueno, está taquimneica. ¿Por qué podría estar ligeramente taquimneica? O sea, ¿por qué probablemente su frecuencia respiratoria está ligeramente incrementada? ¿Por qué crees, Mari Carmen? Por la distensión abdominal, doctor. Muy bien, así es. ¿No? En un momento. A ver, un momento, por favor.
Ya, entonces, así es. El tema pasa justamente por eso, por esa distensión abdominal, lo que está ocasionando esa dificultad de respirar muy bien. No, porque no necesariamente, como vemos, probablemente puede hacer qué cosa, líquido acítico, ¿no? En mayores cantidades, lo que está dificultando la respiración, ¿no? Bien, ¿no? Piel sin alteraciones, ruidos cardíacos de buena intensidad. Hasta acá pareciera un tema gástrico. Abdomen, distendido, por supuesto, no timpánico. ¿Por qué no timpánico? Y signo de la oleada, característico de presencia de líquido acítico. No timpánico. ¿Por qué? Porque hay presencia de líquido ginecológico. Genitales externos normales, externos. Una vagina de apariencia atrófica, bueno, dependiendo de esa edad, y no se identifican lesiones visibles en cuello uterino. ¿Por qué siempre evalúan y inciden nuevamente en cuello uterino? ¿Por qué crees tú, Joaquín? Sí, doctor, creo que es porque tiene una alta prevalencia el cuello uterino en general en las mujeres mayores. El cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque porque tiene una alta prevalencia el cáncer de cuello uterino. Claro, es el más frecuente, ¿no? De los ginecológicos, ¿no? Junto con el de mama también, ¿no? Pero el de cuello uterino es uno de los principales. Muy bien, por supuesto. Entonces, dice, ¿no? El examen bimanual fue difícil debido a la distensión abdominal. Sin embargo, había una masa móvil palpable a la derecha del paciente. ¿No? De tabique recto vaginal era liso, neurológico sin alteraciones. O sea, ya había presencia de una masa móvil. Todavía no hay un acercamiento, ¿no? Hemograma, una hemoglobina en 8.7, una anemia moderada, plaquetas normales, ¿no? Probablemente esa lesión sea sangrante, ¿no? Lo que ocasiona el problema, ¿verdad? Entonces tienen que hacer, pero acá tienen que ayudarse de esta manera, ¿no? Viendo que, o el acercamiento para el sistema gástrico, que nos ayudaría bastante, a pesar que en el examen físico también solo se palpa una masa, que nos ayudaría, ¿no? Haciendo unidad clínica, ¿no? ¿Qué nos ayudaría? Adriana, ¿qué crees que nos ayudaría? Aparte de lo laboratorial, claro. Bueno, doctor, sería tanto la clínica y también un diagnóstico por imágenes. Muy bien, diagnóstico por imágenes, pues, ¿no? Porque vemos que de alguna manera se está complicando con el examen físico. Y por la anamnesis realizada tampoco de un acercamiento, ¿no? Muy bien. Vemos que hay una anemia, probablemente producto de esa, ¿no? De esa patología de fondo, ¿no? Y hipocrómica. ¿Cómo son las anemias usuales de enfermedades crónicas, de neoplasias, por ejemplo? Anemias microcíticas, hipocrómicas, ¿no? Pérdida, por pérdida. Entonces, antes de entrar acá, ¿no? Porque le han pedido, y mire, con esto también, con la de TB, ¿no? Aunque es una muestra no tan compleja, no tan sensible, no tan específica, te ayuda mucho. ¿Para qué? Para que puedas hacer tus diagnósticos diferenciales. Y vemos que la pérdida, no vemos, mira, mi paciente tiene anemia y tiene 8.7 de anemia. Está perdiendo. Si veo, ectoscópicamente, si veo que por examen físico, ¿no? Me parece que es un problema gastrointestinal y se está perdiendo, tendría que perderlo por el sistema gástrico intestinal, ¿verdad? Pero con el Tevenon me ayuda a eso. No es negativo el Tevenon. ¿Por qué? Porque lo que te va a dar el Tevenon es presencia de Matías en heces, presencia de Matías en heces.
Y por la característica de ese MATIE, por la característica de ese glóbulo rojo, cuando hay hemorragias o pérdidas a nivel de sistema gástrico-intestinal, no puedo ver si es alto o si es bajo. O sea, si la pérdida es a nivel de estómago, ¿no? De duodeno, o si es de intestino, ¿no? Intestino delgado transversal, intestino, colon transversal, colon ascendente, colon descendente, ¿no? Entonces, por el estilo, de las características de las heces. Entonces, para entrar en lo que es nuestro tema, marcadores tumorales. Justo. Ya. Pueden ver el texto, ¿verdad? ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Utilidad de los marcadores tumorales séricos. Séricos, ¿por qué? Porque en la actualidad la mayoría de marcadores tumorales, la mayoría, o lo que se está utilizando a nivel hospitalario, ¿no? Son de muestra sérica, de sangre, pues, de jóvenes. ¿Qué dice? ¿Qué son los marcadores tumorales? Son sustancias. Pero, ¿cuál es metodológicamente su valor? De que te mide cuantitativamente, en números. Bueno, los procesos no les interesa, porque puede ser inmunológico, inmunistoquímico, bioquímico. Bueno, pero lo importante es que ustedes sepan es que tiene que ser cuantitativo, en números. Es decir, tú como médico le pides antígeno prostático total, ¿no? Un PSA total, te tienen que traer en números. No te va a decir positivo, negativo, ningún marcador tumoral, ninguno. Porque siempre, en la mayoría, siempre hay un rango, es decir, siempre va a haber, ¿no?, secreción de esa sustancia. En mínimas cantidades, pero va a haber. Eso es que tú tienes que tener tus marcadores tumorales, tienen que ser cuantitativos, ¿no? Entonces dice, fueron originalmente definidos como sustancias que pueden ser medidas cuantitativamente en tejidos y fluidos biológicos para identificar la presencia de cáncer y posiblemente el órgano donde reside. Pero también, ¿para qué te sirve? O sea, te ayuda para complementar porque no es diagnóstico. ¿Y por qué no es diagnóstico? Yo les digo un caso. Por ejemplo, en el caso de la PSA, del PSA. El PSA que sirve como screening, como tamizaje para descartarle a los varones cáncer de próstata. Les digo algo, el PSA no solamente se incrementa en cáncer. Si el paciente, ¿no?, horas previas a su examen ha tenido relaciones sexuales, estimula la próstata y el valor se va a incrementar. ¿Vieron? Si el paciente tiene una prostatitis, también se va a incrementar. Bien. Si el paciente tiene, ¿no?, sobre todo, esas dos son las más frecuentes. Prostatitis, ¿no?, probable infección, ¿no?, y relaciones sexuales previas. Entonces, te van a dar falsos positivos. No es diagnóstico. Nunca lo olviden también, y siempre les digo. ¿Qué les he dicho siempre? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el gold estándar? ¿Cuál es el diagnóstico definitivo de una neoplasia? ¿Cuál es? ¿Mm? La biopsia, doctor. Franco. Muy bien, muy bien. La biopsia, por supuesto. La biopsia. Muy bien. Así es. Entonces, acá te dice, para diagnóstico, no tanto, para complementar el diagnóstico. Extensión tumoral antes del tratamiento, por supuesto, para monitorización y pronóstico, ¿sí? ¿Por qué? Tú haces una resección, ¿no? Haces una resección a nivel de próstata. Pueden bajar hasta los niveles normales el PSA, pero si eso se sigue incrementando, uno, que puedan haber rezagos y que la cirugía, que de repente estaba programada como cirugía radical, no fue acertada, ¿no? Y se dejaron, ¿no?, rezagos de células neoplásicas. Igual, un cáncer de útero. Se va a hacer una histerectomía total. Entonces, se supone que si han hecho una histerectomía total, que le han retirado, ¿no?, la totalidad del útero, no debería de haber, ¿no?, en cantidades
como si tuviera la neoplasia, pues, ¿no? Porque le han resecado. Entonces también para eso sirve, para monitorizar. También sirve para ¿qué? Si el paciente es sometido a radioterapia, quimioterapia, ir valorando, ¿no? Que disminuya. O sea, la idea es que disminuya, que lleguen a valores ínfimos y monitorizar. Cuando va aumentando, ¿no? O aumenta, o está por encima de su umbral de normalidad, tienen que nuevamente pues, su quimioterapia, su radioterapia. Entonces, ayuda en el diagnóstico, no es diagnóstico definitivo, ayuda en el diagnóstico, ¿qué más? ¿No? Sirve para monitorización posquirúrgica, monitorización posquimio, posradio, jóvenes. Entonces, ¿no? Entonces, Marisabel, ¿para qué dije que sirven los marcadores tumorales? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es la función que cumplen? Se supone que determinar qué tipo de tumor es el que tiene la persona, pero a veces no son tan exactos. Por eso, te ayuda a complementar el diagnóstico. ¿Para qué más? Para sacar una conclusión de cuál es el tipo de cáncer o tumor que podría tener la persona y si está relacionado con alguna enfermedad extra. Para monitorización. ¿No? Para monitorización. Monitorizar significaba. Ay, gracias. Muy bien. Como complemento para el diagnóstico y para la monitorización. Ya, perfecto, sigamos. ¿No? Vamos a ver acá un cuadrito. Pueden visualizar, ¿no? Miren, alfa-fetoproteína. Localizada, ¿no? Diagnóstico, monitorización y pronóstico, por supuesto. Tumores de células germinales testiculares o de ovario. ¿Qué le pidieron a la paciente? CA125 y CA15.3. ¿Por qué? Porque no necesariamente un marcador es específico para determinada neoplasia. CA125, carcinoma de ovario. Carcinoma de ovario. CA125, mayor de 200 kilodalton. A ver acá en qué unidades está. Miren, CA125. Acá están unidades, ¿no? Pero se hace una equivalencia. 1467. ¿Es significativo o no es significativo, Mari Carmen? Sí, doctor. Por supuesto, ¿no? Entonces, miren, ¿no? La utilidad. Y el CA15.3 es de 8. Valores referenciales 7,5 a 53. Es decir, es, Mari Carmen, tú misma, Es significativo, doctor. no, está en 8. El rango es de 7,5 a 53. Del En el caso de 15.3. SEA 15.3, no, ese sí está bien. Claro. ¿Y por qué le han hecho? Si el que sea 15.3, ¿no? Te va a evaluar sobre todo localización del carcinoma de mama. ¿Por qué crees? Por los antecedentes familiares. Muy bien, la madre, ¿verdad? Igual SEA también. ¿Y por qué SEA? Miren, adenocarcinoma gastrointestinal, porque de esta manera eso se llama hacer diagnósticos diferenciales. Entonces estoy descartando, le pido no el CA, le pido el CA 15.3 y le pido el CA 19. Perdón, el CA 15.3, CA 125. Con esto, dos marcadores, como que voy dejando de lado el cáncer de mama. Por último, no hay características físicas y una de las características del cáncer de mama evidentes son los cambios físicos, ¿no? A nivel de la mama, que no hay.
pero sí para el adenocarcinoma gastrointestinal. Muy bien. Y acá, de hecho, que tiene mayor especificidad, ¿no? Para el carcinoma de ovario, el cual está positivo. Entonces nos acerca, ¿no? Con eso ya yo voy a, de una manera, ¿me va a ayudar a qué? ¿No? Acá, ¿qué me dice? Entonces, el positivo es CA125. Teniendo en consideración lo demás, voy a mandar mis imágenes, ¿no? Como han hecho acá. ¿Qué es lo que le voy a mandar? Ecografía transvaginal, que va a revelar una masa compleja anexial, anexos, ovarios anexos, donde derecho, de 8 a 6 centímetros, con gran cantidad de líquido libre dentro de la cavidad abdominal. Actualmente, ¿qué hace? Hace metástasis, ¿no? Y sobre todo a órganos adyacentes, ¿no? A ovario, o a órganos internos a nivel de pelvis, abdomen, pues. El útero era de tamaño normal y tenía un endometrio delgado y irregular. O sea, no había ningún problema con el útero. Siguen describiendo el útero, ¿por qué? Porque es, como bien dijo su compañero, la neoplasia más frecuente. Entonces, con base en estos resultados, dice, se presumió un diagnóstico de cáncer de ovario. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Porque ya también tienes complementado con la ecografía. Sobre todo ecografía transvaginal. Tienen que ver qué ecografía van a pedir. Porque la utilidad no sería la misma que yo indique una ecografía, ¿no?, abdominal simple a una ecografía transvaginal, ¿sí o no? Porque ¿qué es lo que estoy buscando? Tengo que correlacionar. Y para esos jóvenes siempre tienen que tener bien en cuenta qué es lo que van a indicar. Ecografía transvaginal, porque estamos hablando de anexos ginecológicos. ¿Ya? Con base en estos resultados se presumió un diagnóstico de cáncer de ovario. Entonces, ¿qué se le tiene que enviar? De cajón, tomografía, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta físicamente has palpado, has detectado masa. Tomografía computarizada de abdomen y pelvis. Y se derivó al paciente a un oncólogo ginecológico para su posterior manejo. ¿Qué mostró la tomografía? Masa compleja anexial derecha. Un útero de apariencia normal, ascitis y sin adenopatías pélvicas o periaórticas. Las bases pulmonares aparecían claras y no se apreciaban lesiones óseas. Entonces, te corrobora la tomografía. Es de importancia decir que no hay adenopatías pélvicas o periaórticas. Mari Carmen, ¿qué opinas? Que no hay hipertrofia de los ganglios linfáticos, doctor. No, o sea, el hecho de que ahí te están describiendo e informando que no hay adenopatías pélvicas o periaórticas. Clínicamente para el paciente, o sea, ¿qué significa? ¿Ah? Teniendo en relación que es una tomografía. ¿Quién sabe? Joaquín, ¿sabes? Descartaría que hay metástasis, doctor. Claro, por supuesto, muy bien. Entonces, en toda tomografía, ¿y por qué? Porque vas a hacer tú una estratificación de ese cáncer. Masa localizada netamente en el órgano, un mejor pronóstico. Metástasis y adenopatías, peor pronóstico, ¿no? Eso te ayuda para darle una estratificación. ¿Para qué? Para darle los grados. ¿Con qué haces? Con tomografía. Este es de grado tal, ¿no? Para eso sirve. Esa es la importancia. Entonces, muchas veces, si ya tiene un paciente con una neoplasia y tiene metástasis, tiene presencia de adenopatías
muchas veces va a variar qué cosa, sobre todo el tratamiento. Pues en estas personas de repente, considerando que no tiene adenopatías pélvicas, que no tiene ni periaórticas, ¿no? Y no ha cogido de repente algún órgano adyacente, órgano en sí, ¿no? Porque acá, así de alguna manera, probablemente se haya generado por contigüidad anatómica, se haya generado paso de líquido hacia hacia abdomen, ¿no? Pero no te menciona que haya afectación de otros órganos. No soy oncólogo, pero lo probable es que en casos cuando no hay metástasis, cuando no hay presencia de ganglios, ¿no? De manera general, el tratamiento es quirúrgico, pues. Y 3 semanas después de su presentación inicial a su médico de atención primaria, se sometió a una histerectomía abdominal total, miren. Histerectomía abdominal total. ¿Por qué? Porque siempre hay el riesgo, ¿no?, de que por contigüidad también las células neoplásicas hayan saltado hacia útero. A pesar que todas las características previas digan que no ha habido, que de alguna manera para la edad de la paciente ha tenido sus características usuales, pues. Pingo o ferectomía. Entonces, extirpación de los ovarios bilateral. Omentectomía, el aumento a nivel abdominal, las capas, ¿no? Y citorreducción del tumor peritoneal a un residuo de 1 centímetro. O sea, sí había afectación de peritoneo, no de órgano, de peritoneo, de las capas del abdomen. Doctor, pero, ¿o qué se podría hacer su pregunta, no? Pero si la lesión es netamente a nivel de ovario, bueno, también aparte del peritoneo, ¿por qué le hacen la histerectomía? Por prevención. Doctor, pero si está localizado en un solo lado, en el lado derecho, ¿por qué bilateral? Por prevención. Además, la paciente, para hacerle todos estos procedimientos, ¿qué también tendrías que valorar según la edad? Para hacer todo ese procedimiento tan cruento, ¿no? Para evitar que haya recidiva. ¿Qué tienes que considerar en relación a la edad? Diego. Doctor, disculpe. Depende, no entendí la pregunta. Miren, ¿por qué le hacen todos estos procedimientos quirúrgicos, Diego? ¿Por qué crees? Ya, uno de los factores es el hecho de evitar recidiva, o sea, evitar que queden células neoplásicas, pues, ¿no? ¿Pero qué otra cosa más crees? ¿Por qué podría ser tan, miren, histerectomía abdominal total, salpingoferectomía bilateral, omentectomía y citorreducción de tumor peritoneal? Aparte de evitar la recidiva, de evitar que queden células cancerosas como rezago, ¿por qué también a un paciente le aplicarían una cirugía tan grande? Diego. Yo creo que tal vez sería como una medida de control para evitar que esto vuelva a reaparecer ese cáncer, para que en un futuro así, el paciente, no puede desarrollar otras células así. Claro. Pero también ustedes como médico tienen que ver muchos factores, pues, ¿no? Porque si yo tengo, por ejemplo, en el caso hipotético, sea una neoplasia a nivel de un ovario, y por ejemplo, la paciente tiene, que no es frecuente, ¿no? Pero un caso aislado, tiene 32 años y no ha tenido hijos, ¿m? De repente podría conservar, ¿no? Y viendo la localización del tumor y todo, podría conservar un ovario, ¿no? Porque ha sido nuligesta. Esta paciente ya tiene 59 años, ¿no? También se consideran muchos factores, ¿no? No netamente neoplásicos, ¿no? Dice, la histología final fue carcinoma papilar grado 3 de ovario derecho y su estadio, según la FIGO, fue 13. Este es un estadio antiguo, francés, pero que se sigue utilizando.
en ginecología. Se ilustra la disminución de la concentración de CA-125 en suero de la paciente después de la cirugía inicial. ¿Ya ven? ¿Para qué te sirve? Para monitorizar, pues. Entonces la vas a monitorizar post cirugía. Seguida de 6 ciclos de quimioterapia adyuvante, ¿no? Y ¿en cuánto estuvo su CA-125 post tratamiento? 3 unidades. ¿Ese valor es positivo o negativo? O mejor dicho, ¿está dentro del rango de normalidad o no? Por supuesto, miren. Esa es la idea. Entonces, ¿qué pasaría si estos valores, una vez realizada la cirugía en postquirúrgico, este valor está en 480? ¿Qué crees que podría haber pasado si le hace un post sea 125 y está en 480? ¿Qué crees, Joaquín? Creo que podría haber metastizado y por eso los valores seguirían aumentados. Claro. Pero sobre todo, que la extirpación no se haya hecho correctamente, ¿no? Que la demarcación anatómica de lo que había que retirar no fue lo correcto, pues, ¿no? ¿Qué puede suceder? ¿No? De igual manera también se hace para neoplasias de tiroides y también hay que hacer su monitorización posterior, ¿no? ¿Por qué? Porque por la presencia de masas que pueden ser, ¿no? Masas por neoplasias benignas o malignas, ¿no? Pueden ocasionar esos trastornos tiroideos de jóvenes y hay que hacer resección quirúrgica, pues, ¿no? Y hay que monitorizar, pues, ¿no? Con todo el perfil. De igual manera acá, una causa también puede ser el hecho de que no se ha hecho una extirpación, ¿no? Entonces, ¿para qué te sirve? Como les dije, ayuda en el diagnóstico, te acerca el diagnóstico, por supuesto, y para monitorización. Monitorización de tu cirugía, monitorización de tu quimioterapia, tu radioterapia, ¿verdad? Y cómo va evolucionando en el tiempo. Muy bien, sus datos que caracterizan al paciente. Entonces, es importantísimo, ¿no? Tener en consideración. En este caso, miren, miren con qué han visualizado o con quién han llegado a su diagnóstico, haciendo unidad clínica, sintomatología, aunque la sintomatología era un poco, pero tenía las dudas respecto a si se trataba a una afectación de gástrico o si se trataba a nivel de pelvis, ¿no? Pero ¿qué te ayudó? Tus marcadores tumorales, te ayudó, ¿no? ¿Por qué? Porque después ya te hacen ¿qué? Tu ecografía, ¿no? Ahí vas haciendo unidad. Con tu ecografía, efectivamente, ¿qué solicitas si hay presencia de masa? Tu tomografía. Según tu tomografía también, ¿no? Ya tu citología, ¿no? Tu biopsia. Los jóvenes, y sigues utilizando tu marcador tumoral para monitorización. ¿Ya? Entonces, dice acá, en cuanto a sus aplicaciones clínicas, podemos decir en términos generales que los marcadores tumorales, considerados de forma aislada, acá está, eso es importante, es para ustedes, considerados de forma aislada, constituyen una herramienta para el diagnóstico médico. ¿Qué es lo que le vuelvo a decir? No obstante, pueden contribuir al diagnóstico para grupos seleccionados de pacientes dependiendo de la prevalencia de la enfermedad en la población y la especificidad y sensibilidad del marcador. También puede que valorar, ¿no? Los marcadores tumorales pueden tener valor para establecer la extensión de la enfermedad, monitorizar la respuesta al tratamiento, monitorizar la propia enfermedad y predecir en muchos casos el pronóstico del proceso tumoral. ¿Y por qué dice los marcadores tumorales pueden tener valor para establecer la extensión de la enfermedad? Marisabel, ¿por qué crees tú? Dice que no pueden tener valor para establecer la extensión de la enfermedad. ¿Por qué crees, Marisabel? Porque de repente estos puede tener valor para la extensión. Porque
¿Aparecen durante todo el proceso de la enfermedad para poder monitorizarlo? No, a ver. Los marcadores tumorales pueden tener valor para establecer la extensión de la enfermedad. ¿Por qué crees, Mari Carmen? Porque en las células neoplásicas son las que lo producen. Entonces, si hay muchas más, va a haber más elevación de los marcadores tumorales. Entonces, va a representar el crecimiento o la actividad del tumor. Muy bien, claro. Es decir, no es lo mismo que el cáncer, por ejemplo, previo a la complicación, ¿no? O a la metástasis que ha hecho a peritoneo, ¿no? Es decir, así en síntesis. Si tú detectas el cáncer incipiente, o sea, al inicio, no vas a tener el valor que ustedes tienen acá. De manera usual, digo, no siempre. Lo detectaste antes de que haga su asitis, por ejemplo, ¿no? Antes de la asitis. Probablemente no esté en 1467, pues. Probablemente esté de repente un valor mucho menor. Acá vemos que su incremento es de casi 40 veces más. Entonces, para eso te sirve, ¿no? No es lo mismo que yo tenga un CA 125 en 400, en 300, que en 1467. Porque esto está complicado, ¿no? Igual que el PSA. Te crea dudas cuando los valores no son tan altos. O probablemente haya una alteración reciente, incipiente. A eso hace referencia esta descripción, ¿no? Puede tener valor para establecer la extensión de la enfermedad. Claro, por sus valores. Pues, ¿por qué? Porque es cuantitativo, ¿en jóvenes? Y bueno, acá los diferentes marcadores dependiendo del órgano afectado. Ya, a ver, jóvenes, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿Sí? No sé, Mari Carmen. Todo claro. Ya, perfecto. Ya, jóvenes. Diego, Franco, jóvenes, ¿todo claro? Sí, doctor, quedó todo claro. Sí, doctor, quedó todo claro. Listo. Entonces, Joaquín, de repente, o alguno de ustedes, ayer estaba programado o no clases. Si no, faltaría una clase. ¿Saben algo? No, no estaba programado, doctor. Ya, entonces estamos al día con las clases. Perfecto. Nos encontramos la otra semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego.